Yo me acuerdo de haber apagado el teléfono un par de días, de no haber recibido mensajes. No sé, fue súper complejo. Yo creo que, de hecho, creo que no lo había hablado así. Porque me costaba mucho como develar esas cosas. ¿Sabes qué? Me tinca que Andrés no va a llegar. Me late que no va a llegar. Me late que no. Mauro, no censures lo que sientes. No, mira, estamos en la prohibida. ¿Cómo que no voy a llegar? Aquí estáis, pues. ¿Estáis dispuestos a tener una conversación relajada, tranquila, amena? Me late que va a ser una buena conversación. A mí igual me late. Vamos, entonces. Vamos. Andrés, muchas gracias por recibirnos aquí en La Prohibida Resto Bar. La Prohibida Resto Bar. ¿Algo sí. tiene por ahí de prohibido este bar para ti? De prohibido nada, Ah, ya. porque de hecho estamos con este mocktail, que Sí. cóctel falso, así que Hagamos brindamos, salud, claro, sí. sin alcohol, Un saludo, Andrés, por por esta conversación. La Prohibida también Sí. y por tu carrera, porque te vemos y te hemos visto que estás bastante bien, estable, en Melate. ¿Tú cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien estos últimos años? Me he sentido bien, efectivamente creo que es bonito tener la posibilidad como de recomenzar. Yo creo que cuando uno analiza, o cuando yo analizo mi historia, como que uno se quedaría con la sensación de que la vida no ha sido tan fácil, o uno podría fácilmente caer en eso, caer en ese como sentirse apesadumbrado porque las cosas quizás podrían haber sido mejor, pero yo siento que no, siento que he tenido la posibilidad de recomenzar, y eso es bueno, y también creo que da cuenta un poco del espíritu humano, de que efectivamente después de una caída todos nos podemos parar. Y O sea, que cada cosa pasa por algo quizás y también. que cada cosa pasa por algo. Me preguntaban el otro día qué consejo le daría yo a mi niño de infancia, a mi yo de infancia, y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que todo lo que te pasa en la vida, lo bueno y lo malo, es parte de un aprendizaje. Nada es tan terrible, y finalmente todo te deja una lección que en algún minuto de la vida te va a servir y te va a significar. Entonces creo que en ese sentido, sin ánimo de transformarse como en un predicador, siento que la vida puede comenzar muchas veces, y a veces uno se frena y piensa que no, pues piensa que solamente hay un camino. Efectivamente son varias las vías que uno puede tomar. Entonces vamos a hacer otro saludo por este recomienzo, porque Eso es. se lo merece. Es verdad, Sí, se feliz lo por merece. eso. Hablabas de tu infancia y antes de empezar la entrevista me decía, no viví tanto en el sur, tranquilo, porque yo ya como que te veía ya como No, jugando en los campos. Sí, me pasa mucho. Yo creo que tiene que ver también con el apellido, que la gente piensa que yo tuve una infancia como muy sureña. Y Claro. no, yo nací en Santiago, mis papás viven acá, ellos se conocieron acá. Pero ellos no son del sur tampoco. Mi papá sí, pues tuvieron Ah, ya. los dos su infancia y adolescencia en el campo. Mi papá cerca de Panguipulli, mi mamá cerca de Los Ángeles. Sin embargo, se conocieron acá en Santiago y acá en Santiago comenzaron a construir la familia que somos hoy día. Y mi papá trabajaba en la Fuerza Aérea, así que le tocó traslado a Punta Arenas, y en Punta Arenas tuve la posibilidad de vivir 6 años. 6 años en la nieve, que para un niño el recuerdo que yo tengo claramente es bastante lindo. Y como esa infancia de trineo, de patín de hielo, de mucho acampar, de salir a pescar. Entonces, que es un recuerdo que yo tenía un poco borrado. Sin embargo, muchos meses de terapia, muchos años de terapia me permitieron recobrar ese recuerdo y darme cuenta que finalmente yo tenía estaba empecinado en pensar que había tenido una infancia difícil, y no, al contrario, había sido súper linda. Y ese es el recuerdo con el que me quedo hoy día y el que sigue vivo en mi memoria. ¿Y por qué sentías como que tu infancia había sido mala? Siento que
Yo creo que mi infancia no fue difícil, mi adolescencia sí lo fue, y tiene que ver mucho con los procesos personales a los que yo me enfrenté, y quizás eso pesó mucho más y logró como cubrir esa parte bonita del crecimiento siendo niño. Pero la adolescencia sí fue una etapa más compleja y tiene que ver con el descubrirse, tiene que ver con el entender, con vivir en una sociedad muy distinta a la que estamos hoy día, en la que estamos hoy día inmersos, y que también después de la adolescencia y la juventud vino en un Chile que estuvo súper competitivo. O sea, el Chile de los jaguares, finalmente muchos nos sentimos presos de eso, de ser y de aspirar a ser, más que de vivir. Y yo creo que eso a mí finalmente me terminó de pasar la cuenta en algún minuto. Y hoy día cuando reviso esa historia, claro, pues empiezo a entender un poco y a poner en su justa medida cada uno de los procesos que me tocó enfrentar. Creo que la adolescencia sí fue una etapa compleja. Fue muy difícil procesar todo lo que estaba viviendo, pero también creo que eso me ayudó a ser más fuerte. Pero fue compleja en el sentido de mucho comentario, de no aceptarse. De ocultarse. Yo creo que eso es. Yo creo que no hay nada peor para un ser humano que el tener que ocultarse, que el tener que cerrar la puerta, la ventana y ojalá que nadie te vea. Y en el fondo mi proceso también en el colegio tiene que ver mucho con eso, con un ensimismamiento. Te encerraste la vida. Sí. Entonces no generé amistades, no generé lazos, porque en el fondo tenía tanto miedo de que me descubrieran o de verme expuesto que finalmente lo que buscaba era protegerme y la forma de protegerme era ocultándome. ¿Cómo fue siempre la relación con tus padres? Porque ya que estabas tan ensimismado, me imagino que tus padres eran parte importante también de tu vida. O sea, obvio que siempre, pero... Sí, y yo creo que esa etapa que yo decía que en la infancia quizás como que la guardé de manera errada también tiene que ver con la relación con mis papás. Como que en algún minuto los quise culpar a ellos de lo que a mí me estaba ocurriendo. Porque como no lo entendía... Y sentías que ellos tampoco te entendían como de sentía que ellos no me entendían. Entonces, claro, generé una barrera tan grande que me costó mucho derrumbarla, en la cual la comunicación con ellos nunca fue fluida y quizás recién hoy día estamos teniendo un diálogo mucho más directo y mucho más ameno también. O sea, hoy día después de más de 4 décadas. Harto tiempo. Pero tienes buenos recuerdos igual de tu infancia. Sí, claro, hoy día cuando recuerdo la infancia para mí, y una infancia además llena de juguetes, la zona franca en Punta Arenas, créeme que me significó un cajón lleno de juguetes y de última tecnología en aquel entonces. ¿Y con qué jugabas? Porque tu papá es de la Fuerza Aérea. Sí, yo tenía soldaditos de plomo. De plomo y también me gustaban mucho los robots. Los robots con cuerda, eso como de... y esas pistolas de sonido, de esas que también generaban sonido. Pero los soldaditos de plomo. Y en algún minuto mi papá siempre me recuerda que yo tenía, y le decía que quería ser como él, que quería trabajar en la Fuerza Aérea. ¿Y lo pensaste en algún momento cuando grande, no? Lo pensé en algún minuto, cuando estaba terminando la enseñanza media, tuve la opción y me la propusieron, de hecho, de estudiar como en la Escuela de Especialidades o en la Escuela de Telecomunicaciones de la Fuerza Aérea. También, insisto, estamos hablando del año 93-94, en las cuales las posibilidades económicas eran muy menores y las posibilidades de estudiar en la universidad eran incluso menos. Sin embargo, yo estaba empecinado en que quería estudiar periodismo y que iba a ser universitario. Entonces, me costó llegar, pero lo logré. Siempre quisiste estudiar periodismo. ¿No hubo otra carrera por ahí que te llamara la atención? Humanidades, de todas maneras. Pensé en estudiar actuación. Siempre me gustó la tele. Yo creo que tiene que ver más con eso. Creo que también un poco el verme encerrado y el verme como, en el fondo, quizás mi ventana al mundo siempre fue la tele. Fue mi compañía durante mucho tiempo y por eso me aferré tanto a esa imagen, como que con la tele se podían lograr muchas cosas y a través de la televisión. Y quizás fue el camino que yo encontré y decidí de ser más yo, finalmente de lograr vivir lo que en mi cabeza era una fantasía en ese entonces. Por eso lo perseguí con tanto empeño. Pero finalmente
si partió como una fantasía, después se transformó en una pasión. O sea, cuando entré a la universidad y la primera clase fue salir a dar una vuelta al barrio, que era el barrio República, y escribir una crónica, en ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y después se prendió una cámara y después cuando me pusieron frente a una cámara, dije, perdón, esto es lo que quiero hacer. Me voy a equivocar, rectifico. Sí, rectifico, esto es lo que quiero hacer. No, y me gustaron todos los áreas, la radio también me gustó mucho. Así que la posibilidad que te entrega el periodismo, no solamente en términos de el trabajo, las herramientas de trabajo, sino que también todo el abanico de posibilidades que tienes para estudiar, indagar, este mar de posibilidades que te dicen, aunque tenga 1 centímetro de profundidad, igual es un mar. ¿Y entraste a estudiar, en qué año entraste a estudiar periodismo? Yo entré a estudiar el 97, terminé el 94 y el 94 salí de cuarto medio, claro, y el 97 pude entrar. Año sabático. Claro, porque en el fondo no tenía plata. ¿Y estuviste trabajando todo ese tiempo? Y estuve trabajando todo ese tiempo, y ahí en alguna medida junté algo de dinero que me permitiera colaborar a que mi papá también se convenciera de que era la posibilidad que teníamos o la que yo tenía en el fondo de construir mi futuro. O sea, yo se lo planteé de esa forma en una comida familiar. O sea, este es mi futuro, esto es lo que yo quiero. Y yo creo que nunca hasta ese entonces había hablado de manera tan consciente tan consciente y tan directa de lo que quería ser y hacer. Yo creo que eso a mi papá lo terminó por convencer y finalmente hicieron el esfuerzo por pagarme la universidad. Pero los convenciste al tiro, porque cuando uno dice voy a estudiar periodismo, como que algo pasa ahí con los papás siempre. Fueron 2 años. Fueron 2 años de convencerlo. Fueron 2 años hasta llegar a esa conversación. Sí, perfecto. Lo fuiste trabajando en el camino. Claro, pues demostrarles también que no había otra posibilidad. Ahí surgió quizás un poco la idea de estudiar algo en la escuela de especialidades, quizás entrar y hacer eso mientras tanto. Como darle un poco del gusto también, ¿no? Claro. Pero finalmente entendía que lo que quería era estudiar en la universidad. Yo era muy fanático de la rock and pop en aquel entonces, de la zona de contacto, del Weekend del Mercurio, escuchaba la radio concierto. Entonces, todo como mi mundo de posibilidades era a través de los medios de comunicación. Entonces, a lo que yo aspiraba tenía que ver precisamente con eso. Toma juguito nomás, yo también quiero tomar. Hablamos delante de la juventud y cómo fue un poco más difícil que el resto de tu vida, de lo que llevas de tu vida. Esperemos que no sea más difícil más adelante también. ¡No! Pero en distintos sentidos, en distintos aspectos. Pero ¿cómo fue la etapa universitaria para ti? ¿Fue buena? ¿Ahí lograste quizás generar más amistades, más lazos? La etapa universitaria fue súper buena. Primero porque estaba tenía la posibilidad de efectivamente acceder a cada una de las cosas que me gustaban, por todas las herramientas y las posibilidades que te ofrecían los medios de comunicación. Ahí empezaba ese camino y lo entendía y lo sabía así. Generé relaciones de amistad que hasta el día de hoy mantengo. O sea, tengo un grupo de amigas que son mis fieles compañeras hasta el día de hoy, con las que recién me acabo de mensajear. Entonces siento que fue una etapa bonita, una etapa de transición bien importante también para entender que la tele era una herramienta de trabajo, una posibilidad de trabajo y no la fantasía que yo había construido en mi cabeza durante la adolescencia. Eso te diste cuenta en la universidad, ni siquiera en la pega. La pega igual es otro golpe. Claro, porque la pega después, claro, te das cuenta que efectivamente esto es pega de obrero. Claro. ¿no? Y cuando uno dice obrero de las comunicaciones no es cliché, efectivamente es así. Y quien se plantea como estrella, bueno, yo lo decía el otro día, yo trabajo como obrero más que como estrella, a pesar de que llevo mucho tiempo trabajando en esto. Pero cada día es un aprendizaje distinto, o sea, los medios empiezan a evolucionar de un día a otro y uno tiene que ir adaptándose o tratar de adaptarse para estar al día. ¿La etapa universitaria también fue un poco más de libertad para ti en lo personal? Fue más de libertad, fue de menos encierro, pero todavía yo en ese momento no me atrevía a salir del closet, todavía era un proceso difícil. Mira, o sea, estamos hablando del año 97, o sea, 15, 18, 20 años atrás las cosas eran muy distintas en Chile.
y era difícil como andar por la vida sin miedo. Y yo creo que el miedo era finalmente lo que terminaba de frenarte a la hora de hablar con claridad de quién eras. Relaciones de pareja recién empecé a tener en ese entonces, pero también todo muy privado. Pero tú finalmente nunca saliste del closet, entre comillas. Entre comillas, nunca salí del closet hasta que... ¿Pero te sentías preparado, por ejemplo, en ese momento? Obviamente me imagino que fue de golpe, pero tú en lo personal tampoco te lo estabas planteando, como decirlo ni hacer algo al respecto. No era tema. No, o sea, me hubiese encantado como, o sea, no pararme en una esquina y gritarlo, sino que poder vivirlo de manera abierta. Creo que eso también habría hecho que, pero como en tu momento, que las cosas, claro, que las cosas fueran más fáciles y más fluidas. Son momentos, o sea, el salir del closet es un momento súper personal. Por eso mismo. Y que no todos necesitan hacerlo. Fue súper poco personal esa vez cuando te expusieron básicamente en pantalla, porque estaban en vivo. Fue súper difícil. Un momento tenso, yo creo que incluso para la gente que estaba trabajando ahí en el estudio. Fue súper difícil y yo creo que el error que yo cometí en ese momento fue no haberle tomado el peso a lo que había ocurrido. No haberle tomado el peso en varios sentidos. Uno, que efectivamente... o sea, creo que efectivamente el canal y quien era mi jefa en aquel entonces sí tomó cartas en el asunto, pero yo no lo procesé de buena manera. Entonces me tuve que enfrentar a esta verdad. Esta muralla que yo había construido con mis papás, alguien la derribó de golpe y ellos no estaban preparados, ni yo estaba preparado, primero para enfrentar cada uno la verdad, ni menos para enfrentarnos mutuamente a la verdad. Y eso yo creo que es uno de los primeros golpes bien difíciles que me ha tocado enfrentar. Yo creo que una de las cosas más difíciles, y hoy día lo entiendo así, que lo más difícil que me ha tocado enfrentar en la tele y quizás en la vida tiene que ver con ese momento, que además fue completamente expuesto, porque esto fue un viernes y el otro día yo tenía Maldita Moda el sábado, y terminamos hablando de eso en el programa. No cuestiono al programa en ese minuto por haberlo hecho, insisto, creo que tenemos que leerlo también con cómo era la televisión en aquel entonces, pero nada de eso yo lo procesé de buena forma. Y yo creo que ahí quizás hay una primera herida grande en mí que después termina haciéndose en un sufrimiento mayor. Porque con mis papás yo nunca tuve esa conversación clara y definitoria de decirles quién soy y de explicarles quién soy. Y en el fondo ellos se quedaron con una idea también quizá tergiversada de la realidad. Me costó mucho retomar esa comunicación con ellos y yo creo que también tiene que ver mucho con los procesos que viví después, donde finalmente pude conversarlo y resolverlo de buena forma. ¿Y ese fue un golpe también en lo personal, como ese momento, más allá de la relación o de lo que te conflictuó con tus padres? Me conflictó con mis papás, sí. Me separó también. Yo tomé mucha distancia de ellos porque no sabía cómo enfrentarlo, porque no sabía de qué hablar o cómo explicar finalmente que 35 años había sido una persona que en realidad no era frente a ellos. Es muy difícil como que pensarlo así. ¿Actuabas de cierta forma con ellos? No actuaba de cierta forma, pero no había un diálogo que era completo. O sea, faltaban libros en esa página. Y entonces, mientras ese libro no se leyera completo, no iba a ser la historia no se iba a entender. Y yo creo que eso me pasó con ellos, porque finalmente yo sentía que estaba siendo deshonesto. Y yo creo que no hay nada peor que eso, que una relación deshonesta con los papás. ¿Y te volviste a ensimismar? Y me volví a ensimismar. Yo quise hacer ver como que no me importaba. Me quise hacer el fuerte. Y eso finalmente es lo que te termina derrumbando. O sea, yo creo que fue uno de los momentos en que me sentí más expuesto. Y por eso te digo que yo no lo procesé. Quizás tendría que haber ido a un psicólogo, tendría que haber hecho una terapia, porque fue un momento súper violento. Y creo que son cosas que finalmente uno tiene que... Por eso digo que son cosas que uno va aprendiendo en la vida. Para la pega que yo hago hoy día, esa lección claramente me sirve bastante para cuidar también lo que yo hago en pantalla. Pero fue violento y
y creo que en algún sentido me pesó durante mucho tiempo el no haberle hecho frente a eso. ¿Lo superaste de cierta forma con la misma terapia que empezaste a hacer con tu otro proceso? Sí, lo superé con eso. Es que finalmente todas las terapias de rehabilitación tienen que ver con sanar muchas heridas que tú vas arrastrando en el camino. Y una de esas heridas tenía que ver con esto. Porque finalmente yo llegué a la tele pensando que iba a ser como el gran... Iba a ser quizás como un ente sanador. Y no, y terminó siendo algo no necesariamente positivo. Me terminó haciendo mella. La sobreexposición. Yo no estaba preparado en ese minuto para enfrentarme de esa forma, no solamente mediáticamente, mediáticamente, sino que enfrentar mi sexualidad de esa manera. Te llegaban también muchos mensajes porque también era una época cuando empezó Twitter, era una empezaron época, las redes sí, sociales. era una época de Twitter. Yo me acuerdo de haber apagado el teléfono un par de días, de no haber recibido mensajes. No sé, fue súper complejo. Yo creo que, de hecho, creo que no lo había hablado así. Porque me costaba mucho como develar esas cosas. Parte también quizás del proceso. Es parte del proceso. Y como verbalizarlo. Y es parte de entender que también hoy día es parte de la historia. Y de tu vida. Hoy día es parte de la historia, es parte de mi vida. Pasó en ese momento, pero aquí estamos. Pues, finalmente hoy día lo estamos conversando, no lo estamos sufriendo. No lo estamos sufriendo. Entonces, por eso insisto, creo que son lecciones que la vida te da y en algún minuto no entiende. Yo me acuerdo que Pedro Engel siempre me decía, cuando yo busqué su consejo y su ayuda en algún momento, decía, después de... sí, tranquilo, me decía, todo va a pasar. Y de ahí viene la primera persona que me dice, tranquilo, todo pasa. Cuando tú sentís que el mundo se te viene encima y no hay forma y tú lo único que quieres es como seguir sufriendo más, no, pues, efectivamente todo pasa, pero cuesta entender que eso va a ser así. ¿En qué te pudiste apoyar en ese momento o en esos momentos? No me apoyé, ya ahí está el problema. Ya ahí está el problema. ¿Cachai? No busqué nunca consuelo, no busqué nunca refugio. Quizás lo peor fue haberse alejado de la familia. Y ahí quizás una de las principales lecciones de la vida tienen que ver con eso, tienen que ver con haberse alejado de la familia. Una de las cosas que yo he aprendido hoy día es que la familia es primero que todo. Y que ante cualquier momento de dificultad, el solo hecho de cobijar mi cabeza en el hombro de mi mamá va a ser el mejor alivio. Y hoy eso pasa. ¿Te sientes completo, lleno con eso? Como logrado, no sé. Sí, porque finalmente esa sensación que yo tenía oculta en mi memoria de la infancia, abrazado a mi papá, abrazado a mi mamá, corriendo por el campo, eso lo estoy, ese recuerdo vive hoy cuando finalmente logro estar con ellos y logro compartir con ellos el día a día. Salud de nuevo. Este no tiene alcohol por si acaso, ¿cómo se llama? Mocktail, cóctel falso. Está muy rico, para que vengan acá a La Prohibida, Restobar. Oye, sí, un lindo lugar aquí en el barrio Italia para que vengan a conocer y vengan a descubrir. Abajo está el que se con todas las indicaciones. Hicimos un pequeño repaso, nos saltamos nos fuimos a Chilevisión. Oye, sí, no, hicimos un salto temporal importante, pero bueno. Sí, porque estábamos en la universidad y pasamos a Chilevisión, y Chilevisión fue como casi la última etapa antes de tu proceso como... también antes otro proceso duro, el del caos. Es que es un caos, pues finalmente es eso. Pero por eso te digo, ¿por qué llegamos al punto de la botota y la sacada del closet en pantalla? Porque fue un golpe súper violento que efectivamente yo no enfrenté y que yo creo que de ahí en adelante esta sobreexposición fue lo que me empezó a hacer. ¿Te perdiste? Me empezó a mellar, me empezó a hacer merma, o sea, me empezó a doler en el fondo, me empezó a hacer, me empezó a herir internamente. Y de a poco, claro, y como yo trataba y en ese momento era una tele súper competitiva y yo estaba en el SQP y estaba en el backstage del Festival de Viña y estaba en Maldita Moa, entonces esta sensación claro, y yo sentía que la forma de lidiar con todo eso era aspirar a más y lograr estar en la lista A de las figuras televisivas. Y eso en ese minuto, bueno,
prácticamente eso es un golpe de suerte generalmente, pero eso es muy difícil. Entonces te gastáis tu energía en algo que es inalcanzable. Y finalmente, cuando yo podría haber tenido una pega súper tranquila y una carrera sólida, lenta, pero segura, pero no, pues, yo estaba a 1000 por hora, pero también era la forma de dejar atrás todas estas cosas que me estaban pasando en mi interior y que yo no quería sentir. Si dejar de sentir finalmente fue lo que a mí me llevó a vivir ese caos. Entonces fue como evadir, no tener como el control de tus emociones y no tampoco refugiarse en alguien. Y eso de cierta forma te llevó, y el exceso de trabajo, que lo hablábamos recién, te llevó de cierta forma, como dice Felipe Abello, a caer en las drogas. ¿O tenías como una relación más no, yo creo, con yo, la yo, droga yo antes? creo que no, yo creo que eso fue. Yo creo que descubrí que finalmente podía ser un remedio instantáneo. Creí o quise creer que podía ser, que podía hacer eso. Pero efectivamente te salía ahí de tu mundo en un segundo. Claro, Era evadir. pero el remedio es peor que la enfermedad. Claramente nunca fue una solución. Siempre fue un problema y siempre fue negativo. Y yo creo que finalmente eso fue lo que me terminó de pasar la cuenta. Y muchas cosas que venía arrastrando en la vida, pero que en ese minuto ya terminaron de colapsarme. ¿Y cuándo se toca fondo? ¿Cuándo sentiste tú que tocaste fondo? ¿O Yo alguien te dijo, oye, Yo creo que no se toca fondo. O sea, mientras tú sigas Se vive aquí, en el fondo, mientras en tú un rato. sigas aquí, no has tocado fondo. Yo creo que efectivamente hay momentos, o sea, cuando uno escucha historias, yo viví en una comunidad, compartí muchas historias de muchas personas, y claro, y tú de repente sentís, pucha, en realidad yo no lo pasé tan mal. Pero en ese minuto era el infierno. Y esta cosa de la hiperestesia, de sentir todo al 1000%. Y cualquier cosa y cualquier persona que te mirara feo era tu enemigo. me habéis perseguido? Sí, entonces no, yo te diría que no es que haya tocado fondo, pero efectivamente ver el dolor de las personas que te quieren sí te cobra sentido en ese minuto. Y yo creo que fue a lo que me aferré en el momento en el que decidí buscar ayuda. Y ahí partiste con psiquiatra primero, ¿no? Partí con psiquiatra, yo busqué por mi lado tratar de hacerlo y de resolverlo anónimamente y privadamente, pero es un proceso que necesita mucho más trabajo. De ahí entro a una clínica y en esa clínica la psiquiatra que me atendía un día me cita a una reunión en su oficina y estaba ahí Daniel Fuenzalida, que hoy día es mi jefe. Y yo en ese momento no lo conocía. Lo ubicaba por la tele, claramente. Y yo sin entender mucho qué estaba ocurriendo, claro. Y la psiquiatra me dice, Daniel te viene a ofrecer ayuda. Y efectivamente la ayuda era un proceso en contradicción, que es el lugar, el centro que él tiene. Y significó el camino a la rehabilitación. No fue el proceso definitivo, pero porque las rehabilitaciones no son, generalmente, no es un proceso. Son varias situaciones que tú vas enfrentando o varios procesos que tú vas viviendo hasta entender finalmente que eso es lo que requieres. Fue una ayuda súper valiosa. Para mí el gesto de Daniel hasta el día de hoy me significa muchísimo. Creo que efectivamente el pasar por contradicción me permitió entender que mi problema no era el consumo, sino lo que me llevaba a consumir. Y ese es el primer paso para darse cuenta que efectivamente la solución va más allá de encerrarse y no hacer nada. ¿Y cuesta darse cuenta? Cuesta darse cuenta. Porque tú estás escapando todo el tiempo. Entonces, ¿Y de qué escapabas tú? El darse cuenta es entender de qué escapaba de la realidad. Uno busca no hacerse cargo.
uno escapa de la verdad. Y la verdad está ahí, frente al espejo. Eres tú la verdad. Eres tú la verdad. Solo por eso también. Porque después de un proceso que fue largo, que no fue fácil, me imagino, te dieron el alta igual, po. Lograste el alta. Sí, pues ya han pasado 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. Y ha pasado harto tiempo. Yo de repente, claro, uno piensa que yo a veces tengo el recuerdo muy vivo y muy fresco de lo que viví. Constantemente también visito CREA, que es el lugar, los centros CREA donde yo viví este proceso. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues tiene que ver simplemente con buscar darle solución a temas que van más allá de una sustancia. O sea, son temas personales, es tu vida, son tus relaciones, la forma en la que te relacionas con las personas, es lo que quieres, lo que sueñas, lo que aspiras. A eso apunta el proceso. Es un viaje interior súper profundo, súper bonito. Y también finalmente yo lo veo hoy día y lo tomo como un regalo lo que me tocó vivir. O sea, en ese momento, cuando me dijeron, no, estar internado significa estar por lo menos un año, imposible, ¿qué voy a hacer yo un año, entre comillas, perdiendo mi tiempo o perdiéndome de vivir y de hacer cosas? Y estancando tu carrera también. Claro, y estancar mi carrera y todo lo que podía significar. En ese momento, insisto, todo lo ves muy negro. Pero hoy día no, o sea, hoy día cuando lo reviso, fue un regalo enorme, o sea, recuperar mi recuerdo de infancia, la relación con mis papás, la tranquilidad de vivir sin miedo. Tremendo y regalo. sin la necesidad de esconderse, es un regalo de la vida. Hablabas de Daniel, del ex huevo, Daniel Fonsalía, que te ayudó muchísimo. En algún momento también creo que escuché que Pancho Saavedra también fue parte importante o te ayudó en alguna forma especial. Pancho también, a través de mi hermana, mi hermana se comunicó con él, claro, pero entre ellos se comunicaron mi hermana y Pancho, y buscaron ahí también la posibilidad de internarme en esta clínica psiquiátrica, y eso que es finalmente donde conocí a Daniel. Entonces fue un proceso súper bonito también ver la generosidad de gente que trabaja en los medios, que de repente, y lo es un medio súper competitivo, pero no por eso se pueden dar estos gestos que son bastante nobles y bastante loables. ¿Te has hecho de amigo en la televisión? Me he hecho amigos, no necesariamente, pero sí es bueno darse cuenta de que hay ayudas que pueden ser honestas, y en ese sentido hoy día tener la posibilidad de trabajar con Daniel y poder aportar también a su proyecto, que en Velate, me parece que es una bonita forma que me entregó la vida de retribuirlo también. Voy a recapitular de nuevo. ¿Llegaste a Canal 13 haciendo la práctica o fue después de la práctica? No, llegué a hacer la práctica. Llegué a hacer la práctica en el verano del 2021. Noticiero. Al noticiero, a Tele 13. Llegué como productor periodístico de prensa. Yo claramente quería ser reportero. Pero filo, me ofrecieron esto y fue ya, ok, lo hago. Pero yo estaba convencido, estaba seguro que iba durante la práctica de lograr hacer de reportero, y así fue. Al mes de práctica ya estaba en la calle, ya estaba haciendo notas. Alipio Vera fue uno de mis grandes como sponsor dentro del canal. Y en general yo creo que fue con Daniel Matamala, me decía el otro día, yo cuando te vi, me dijo, vi que tenías talento, así que siempre hubo como un grupo de esos periodistas quizás más jóvenes que me apoyaron harto en ese proceso inicial. Y fue también una tremenda escuela. O sea, los departamentos de prensa son un buque de información, y poder navegar en esas aguas, créeme que hay que tener práctica, y hay que tener temple también. Y ahí en el 13 hiciste también tu primera aparición en pantalla, que fue en el mismo noticiero, en espectáculo. En el mismo noticiero. En el bloque de espectáculos. Primero eran los móviles del fin de semana, después eran los móviles del Tele 13 AM, y finalmente ahí tú ibas creciendo y ibas teniendo posibilidades de hacer más cosas.
también yo quería hacer espectáculos, por lo tanto siempre busqué Siempre te gustó el espectáculo. ese lugar dentro del noticiero. En ese momento estaba Marine Sáez, entonces claramente yo solamente miraba y aprendía, no podía competir con ella, pero de a poquito se fueron dando las posibilidades. Yo creo que el 2004, yo creo que fui a golpear la puerta de él, que entonces era subdirector de prensa, y le dije que quería ir al Festival de Viña del Mar. Y yo me fui a ofrecer y me dijo ya, ok, y me dieron el noticiero de la mañana, que en ese momento era las 6:30. Entonces tenía que reportear todo el Festival de Viña, quedarme despierto, armar apoyos y hacer el despacho de la mañana. Claro que en ese momento era como lo que había, pero para mí fue Lollapalooza. Después de eso venía bienvenido. Después de eso todavía no. Pero después de eso, a razón de lo bien que me fue durante la mañana, me dijeron ya, pero te puedes quedar para la tarde. Ok, entonces yo me pegaba una siesta como de 9 a 12 y hacía el despacho para el Teletarde. Y un día me dijeron, ¿y te puedes quedar para el Tele 13? Claro que me puedo quedar para el Tele 13. Finalmente fue un año en que bajé 4 kilos, que ya era flaco en ese entonces, y terminé en los huesos, pero feliz. O sea, créeme que llegué al departamento de prensa, me recibieron con aplausos, entonces fue bien bonito. De ahí entonces ya me transformé en reportero de espectáculos, y en el 2006, cuando hicimos el noticiero 6 PM, que lo hacía la Solo Neto, ahí yo ya me quedaba reemplazándola cuando ella se tomaba libre o se iba de vacaciones, así que ese fue también el año en el que me desarrollé como leyendo noticias. Solo por eso. Que también era un sueño de infancia. Finalmente yo cumplí hartos sueños de infancia, creo que... Ahora que te acordáis de la infancia. Ahora que me acuerdo de la infancia, no, pero tengo hartos sueños de infancia. Yo quería trabajar en el 13, yo quería leer noticias, yo quería hacer espectáculos, yo quería trabajar en el Festival de Viña. O sea, para mí hacer el backstage del Festival de Viña es el pic de mi carrera. Pero todavía puede pasar algo más con el Festival de Viña. ¿No te gustaría animar de repente el Festival de Viña? No animar. Me gusta el backstage, yo encuentro que es súper apasionante. Me gusta el trabajo en el festival, me gusta... El reporteo del Festival de Viña. El reporteo del Festival de Viña lo encuentro apasionante. Sí. Son 10, 15 y días. Y editar el Festival de Viña también. También es un desafío importante. ¿Tienes algún recuerdo malo del Festival de Viña? Porque son como puras cosas buenas en el Festival de Viña. El Festival de Viña no, pues, para mí son puros hitos. Quizás el último, el del 2018, porque no lo disfruté tanto, porque yo ya estaba en un proceso como de depresión y había terminado mi relación de pareja, entonces, y el año anterior había desfilado por la alfombra roja junto a él. Entonces, y había marcado un hito con el beso. Para mí ese festival fue difícil de llevar y no lo disfruté tanto. Y quizás eso me pesa, como que teniendo o haciendo todo lo que había buscado profesionalmente, no lo estuviera disfrutando. Sí. Pero los 3 años anteriores fue... El 2016 sí, lo fue disfrutaste cuando pasaste con... El 2015, el 2016 y el 2017, claro, pues, sí. Es que el 2016 fue un hito. Pues, sí, y también en lo que significaba... O sea, yo también sabía que ese momento iba a ser un hito, y lo vivía así. O sea, hoy día, claro, independiente de que esa relación sea parte del pasado, en ese momento fue puro amor. Po. Lo único que me sentía súper orgulloso también de lo que estaba haciendo. ¿Pensaste en proyectarte con él en algún momento? Sí, pensé en proyectarme. Yo creo que también una de las cosas que me pesó, Sebastián, una de las cosas que me pesó mucho también fue el haber sentido que esa relación fracasaba, porque yo... ¿Estabas con él cuando pasó lo de la botota? Estaba con él. Yo me sentía súper enamorado, y también creo que el hecho de haberme sentido como tan desvalido, puse como que busqué que él fuera como mi salvavidas. Entonces, claro, cuando ese salvavidas no está, solo te queda ahogarte. Y así lo viví. Pero no es culpa de él, no. Es parte de la circunstancia. También es un proceso que me tocó vivir y sanar, revisar para sanar.
porque en el fondo también sentía a veces la necesidad de culparlo a él de muchas cosas, y no, pues, finalmente son situaciones que tienen que ver conmigo, y que en el fondo él también terminó empañado a raíz de esta situación, pero no en ningún caso culpable. ¿Entendiste también de repente como a no exponer mucho tus relaciones? Entendí mucho eso. Porque me imagino que han habido otras relaciones después de él. Sí, y efectivamente me cuido mucho hoy día de no exponerlas, en general mi vida. Yo hago muchas cosas que tienen que ver con la pantalla. Hoy día obviamente también en términos de redes sociales, uno también trabaja en base a eso con su vida. Pero lo que quieres mostrar. Pero lo que quiero mostrar. O sea, hoy día no busco estar en la lista A de la tele, ni busco tener la mayor cantidad de seguidores. Me interesa estar bien y estar cómodo. Entonces, no me desvivo por lograr seguidores o por tener un sueldo millonario. Por eso la relación con Sergio Rojas era falsa, porque si hubiese sido verdad, hubiese estado en silencio. Te lo hubiesen mantenido en resguardo, ¿no? Una muy buena lectura. Sí, no, pero Sergio, mucho cariño nomás. Mucho cariño y mucha simpatía. Nos llevamos muy bien. Yo creo que, lo dije alguna vez, yo creo que pocas veces había tenido una pareja televisiva, un partner televisivo que funcionara tan bien. Po. Claro, como la rapidez. Sí, como... sí. Bueno, eso fue parte también de lo que has encontrado en Melate, pues has encontrado tu lugar, ¿o no? Es parte de lo que he encontrado en Melate, he encontrado un espacio de crecimiento profesional bien importante. Yo creo que en Melate están haciendo la tele de hoy hace años, que es decir, una tele con menos recursos, donde la creatividad está por sobre todo, y donde finalmente como productora ellos crean un producto que llega a la pantalla con el fin de entretener. O sea, finalmente también es un canal de entretención. Hoy día eso también tiene un valor, el hecho de poder hacer y entregar un contenido que sea distinto a lo que se ve en los canales más convencionales. ¿Cómo ves la entretención hoy en día? Porque tú en algún momento fuiste, no sé si víctima de la entretención, pero sí víctima de Yerko Puchento, que hacía de ti lo que quería semana tras semana en base a la entretención, como una excusa de la entretención de cierta forma. Es que, claro, que una cosa tiene que ver con la entretención como la entendemos hoy, y otra tiene que ver con la entretención como la veíamos hace 10 años. Yerko Puchento también es un personaje que está quedando en el pasado. Lo que trató de hacer Mega con Pecados Digitales en el último tiempo no funcionó, y tiene que ver con eso también, con que hay cosas que no se pueden hacer hoy en día. En ese momento siento que tampoco se podían hacer de esa forma como las hacía el equipo de Yerko Puchento, comandado por Jorge López. Por eso yo lo hice saber en ese minuto, que en el fondo tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy día. Pues yo en ese momento lo que decía era precisamente lo que hoy día entendemos de manera más generalizada. Como que hoy día no pasaría o no quedaría la embarrada si pasa. Hoy día no puede pasar. O sea, creo que efectivamente la televisión tiene que ser una buena compañía. La información es muy necesaria, o sea, nadie puede negar eso, menos en los tiempos en los que estamos viviendo. Pero si nos quedamos solamente con eso, somos canales de noticias, y efectivamente, ¿qué pasa con la entretención? Diana Boloco lo decía de buena forma, la entretención tiene un rol social, y creo que es súper necesario también abordarlo, no dejarlo de lado. Volviendo un poco a Yerko, porque me decías como que sí, lo hiciste saber, pero de cierta forma fue como ya, cuando ya explotaste con el tema, porque fue como, porque Yerko de cierta forma, no siempre, pero sí a veces armaba chistes contigo. Sí. Pero el culmine fue como cuando ya mandaste carta al Mercurio, mandaste carta al canal, y tú estabas en el canal, además era como doble. Y tiene que ver con que... Doble nada que ver, pues era como, soy de acá, del canal, ¿por qué me tratan así? Como, me imagino que esa fue un poco la sensación, ¿no? Pero antes de eso, como de estallar de cierta forma, me imagino que fue como una rabia interna o una molestia interna que te la estuviste comiendo harto rato, ¿no? Sí, pues una molestia que efectivamente tampoco busqué, o sea, que en ese momento con esa carta quizás logré liberar un poco, pero
pero también quedó esa mella. No, yo creo que tiene que ver con que nosotros antes pensábamos que estar en la tele significaba todo. Y por lo mismo también uno dejaba pasar muchas cosas. De a poco uno va entendiendo que no, porque la tele no lo es todo y que hay cosas que tú quieres hacer, que puedes hacer y para las que te quieres prestar y para las que no. Y yo al principio lo vi como una humorada y claro, le di entre comillas, o sea, lo dejé pasar. Pero después, claro, cuando me doy cuenta de lo que significa un chiste de esa envergadura, porque a mí me pesó mucho en la infancia el entender que el tener un apellido mapuche, por ejemplo, podía ser un obstáculo para llegar a la pantalla. Entonces, que eso sea motivo de burla le va a significar a otros como yo que, por ejemplo, tengan la necesidad de esconderse. Y fue ahí donde yo puse el acento, fue ahí donde yo dije, no, pues esto no puede seguir. Y por eso lo hice saber. Pero claro, también tiene que ver con esta sobreexposición para la que nadie te prepara. O sea, llegar a la tele significa también, o sea, ojalá uno tuviera en la universidad un ramo en que te dijeran, si usted va a trabajar en la tele, tiene que tener cuidado con esto y con esto, con esto. ¿Por qué no? Porque uno lo va aprendiendo en el camino. Algunos tienen más herramientas, otros no. Algunos vienen mejor preparados, otros no. A algunos nos toca aprender a golpes. A mí me tocó aprender a golpes a varios, pero insisto, como lo conversábamos desde el principio, o sea, es parte del proceso de crecimiento y es parte del proceso de evolución. Prefiero quedarme con recuerdos que tengo de mi profesión mucho más gratos, como la entrevista a Madonna, que el recuerdo de Jerko Puchento. Además que con Jerko o con Daniel Alcaín en específico, una vez te juntaste en Pasapalabra y de cierta forma limaron aspereza, ¿no? Es que yo creo que todos tenemos un proceso de cambio importante, si, independiente de que la pandemia no nos cambie la vida, sí nos cambia un poco la mirada o el eje de mirada. Y en ese sentido creo que con Daniel tuvimos la posibilidad de encontrarnos en un capítulo de Pasapalabra, lo hablamos y fue como, sí, pues en verdad no sé si hoy día actuaríamos igual, creo que no. Y por eso yo también entiendo que para él era una pega en ese momento. Y a lo mejor tampoco lo procesaba ahí de buena forma, no entendía ahí que esa pega podía estar haciendo tanto daño como sí parece haber hecho. Nombraba a Madonna, me quedé pegado con Madonna. Hiciste harta entrevista así con celebridades y que de repente es la posibilidad que te da prensa. Sí. ¿Extrañáis un poco ese espectáculo como el de prensa, así como Canal 13, atento, que acá puede haber nuevamente Mira, un rostro de prensa? cuando me hablabas de entretención, yo creo que una de las cosas que a mí quizás más sufrí tiene que ver con eso. Cuando yo llegué al Bienvenidos al 2011, el bloque de espectáculos ya empezaba a reducirse. Ya cuando me fui al SQP el 2014, espectáculos, los noticieros prácticamente no había. O sea, era la nota, ya se había acabado el bloque que uno hacía semanalmente, con la cartelera y con los distintos panoramas que se ofrecían. Había que reactivarlo. Sí, pues entonces se había perdido eso. Y por lo mismo a mí me parecía, en ese momento me parecía mucho más atractivo el trabajar en ese momento en el SQP y que por lo demás te pagaban 3 veces más que lo que ganaba ir en un departamento de prensa, cuando debería ser incluso mejor pagado el departamento de prensa. Y claro, yo hoy día siento que podría también aprovecharse de mejor forma eso. Creo que también en el ámbito de la entretención, el tener la posibilidad de que los noticieros, darle un respiro al público que está viendo también noticias y entregarle este contenido, su media hora de entretenimiento. Es súper necesario. Si yo pudiera hacer ese bloque de espectáculos como lo hacía el 2007, el 2008, el 2009 y el 2010, feliz volvería a hacerlo. De repente, Canal 13, Mega, TVN, Chilevisión, TV+, fin de semana, los fines de semana que están tan abiertos también las noticias con Rodrigo Sepúlveda, con Rafa Cavada en un lado. Sí, y además un periodista es periodista en todas las áreas, o sea, no necesariamente por ser un periodista de espectáculo significa que no eres capaz de manejar el resto de la información, al contrario, a veces muchos más y hay muchos casos en los cuales eso queda en claro. Uno como periodista tiene la necesidad de entender los procesos que se están viviendo a tu alrededor. Y sumarle eso a la entretención, feliz de hacerlo. Creo que además... Hoy Melate lo hace con
con ustedes. Lo hacemos, claro, pero falta también ese contenido. ¿Qué pasa en el cine? Analizar las películas, qué pasa con el teatro, qué pasa con los conciertos, entender los fenómenos que están ocurriendo con las redes sociales. Eso es muy necesario hoy día de reactivar, y ojalá volver a esos tiempos en los cuales salíamos a hacer entrevistas. O sea, yo tuve la posibilidad de entrevistar a Coldplay, a R.E.M., a Madonna, ir a Band Premiere, a Tom Cruise. Eso fueron años muy bonitos, y yo creo que quizás también dentro de mi trabajo como periodista, de los que guardo con más cariño. Lo bueno es que vuelve el Festival de Viña y eso igual abre un poco la ventana, ¿no? Lo bueno es que vuelve el Festival de Viña del Mar, lo echamos de menos. O sea, yo creo que la gente no logra entender lo que significa un periodista de espectáculo el que regrese al Festival de Viña del Mar, porque en febrero se transformaba. O sea, para ti el año comienza ahí y es como una energía nueva y una energía distinta que mueva los medios. Partiendo de que te vas de Santiago a Viña una semana entera, y eso te cambia todo el ambiente. Es que no pisa la arena ni ves el sol, pero es Viña del Mar. Te pasáis por de hotel a hotel, del hotel a hotel del Sheraton. Es verdad, y esa energía que se genera en torno al Festival de Viña del Mar, que a ti también te termina de activar. Pero hay posibilidades entonces por ahí de, no sé, de con Velate pegarte una escapada a Viña del Mar, ahí a la alfombra roja, pasear de nuevo por la alfombra roja. A lo mejor te pueden invitar de nuevo, ya que la última experiencia no fue tan buena. Quizás podamos hacer Velate en Viña del Mar. Puede ser, está la opción. Veamos. Está la opción. Veamos los auspiciadores. Veamos los auspiciadores. Ya. Bienvenidos todos los que quieran sumarse. Creo que hemos repasado tu vida de manera alargada, con mucha también honestidad, por lo que te lo agradezco. Ha abierto las puertas de tu vida y de tu corazón. Bastante amable ha sido, la verdad. Me encuentro una conversación que fue bastante independiente de que quizás a lo mejor nos centramos en ciertos temas. Creo que es importante hablarlo igual, ¿cachai? Sí, yo creo que me he quedado siempre con la sensación de que qué más puedo decir de todo lo que me ha tocado vivir. Pero finalmente son experiencias, si a alguien le sirven bien, pero también conversarlo nunca está de más. Y esta conversación es relajado. Es relajado, esa es la idea. Así que muchísimas gracias a ti. Y eso es lo primero que yo vi del campo energético del aura. Después lo vi en los árboles, en las plantas, en los animales y en las personas. Y eso fue como lo primero, yo diría, que se manifestó para mí. Después vinieron sueños, una serie de cosas, después vino el tarot, después vino la adolescencia, donde yo me dediqué mucho a esto, estudiaba hasta tarde, estos temas los practicaba. ¿Esperaste ganar psíquicos? No, me di cuenta ya más al final, porque ya era evidente, pero no, llegué, muchos de mis compañeros los vi tan teatreros ese día que llegué, que yo dije, aquí iban a ganar los teatreros, obviamente, si es televisión. Había gente dateada también, fíjate. ¿Sí? Sí, se notaba, y hubo una cosa ahí extraña. Al parecer hubo gente del equipo que le daba datos a algunos participantes.